Hola a todos, es un gusto saludarles de nuevo, es un gusto que puedas estar reunido para escuchar la palabra de nuestro Señor este domingo. Qué bueno que pudiste asistir. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema relacionado con este ciclo que hemos estado tratando, que es el amor que le agrada a Dios, el amor que Dios quiere que tú y yo vivamos. Es la oración de un servidor y de muchas personas que te aman, que todos juntos podamos comprender exactamente por cuál es el camino por el cual Dios nos quiere llevar en esta vida. Jesucristo vino a enseñarnos, a mostrarnos el camino por el cual debemos de andar, ese camino que nos lleva a la vida eterna, pero también que nos permite vivir felices en esta vida. Normalmente los hombres y las mujeres que viven en estos tiempos creen saber vivir cómo se vive esta vida, creen conocer lo que es el amor. Sin embargo, estamos llenos de ejemplos tristes y de gente vacía que aun cuando cree saberlo todo, comete muchas equivocaciones. Dios quiere guiarnos a ti y a mí a un camino más seguro, donde no nos perdamos, donde aprendamos a en verdad poder relacionarnos con los demás, poder relacionarnos con Dios, poder compartir nuestras vidas y poder ser felices, que ese es el propósito principal que Dios busca para contigo y para conmigo. Dios, escucha bien, querido amigo, Dios quiere que tú seas feliz, Dios busca tu felicidad también. Dios es una persona que como padre se preocupa por sus hijos, y todo padre en este mundo de manera natural busca, quizá en su entendimiento, que sus hijos puedan ser felices. Bueno, el entendimiento y la sabiduría de Dios es mucho mayor que la sabiduría que tiene este mundo. Entonces, pues vamos a estudiar la Escritura, vamos a seguir hablando de ese amor que a Dios le es agradable y que es el mismo amor que a ti y a mí nos puede llevar a vivir una verdadera vida feliz y satisfecha. Vamos a abrir la Escritura. La Escritura la vamos a abrir en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 23 y 24. La Escritura dice lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y es un énfasis el cual vamos a estar haciendo en este día. Versículo 24: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Vamos a hacer una breve oración y vamos a pedirle a Jesús que sea su buen espíritu el que nos ayude a entender esta palabra de este día. Cerremos nuestros ojos. Padre amado, ayúdanos a comprender tu verdad, que tu buen espíritu, el cual tú prometiste que nos iba a guiar a toda verdad, sea el que nos guíe, Padre, en este momento, en esta hora que vamos a estar juntos, a comprender, Señor, ¿cómo quieres tú que amemos? ¿Qué quieres decir con eso, Señor? De que debemos de preocuparnos más, amado Señor, por el bien de los otros que por nuestro propio bien. Señor, hazlo claro en nuestro entendimiento. Danos claridad, Señor, para poder comprender. Respalda tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero empezar este pequeño estudio, pues diciéndote que precisamente la forma de pensar que tiene el mundo en el que tú y yo vivimos actualmente es bien diferente al texto que acabamos de leer. La Escritura nos dice que no estemos buscando nuestro propio bien, sino que pensemos en los demás. Ahorita vamos a ver varios textos y ejemplos bíblicos y el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo respecto de cómo Él quiere que vivamos. Pero ¿cómo piensa este mundo en el que tú y yo vivimos? Tú sales de tu casa
o vives en tu casa y te encuentras con que las personas no piensan de esa manera. Esta forma de pensar que vamos a estudiar a continuación choca demasiado con la forma de pensar del mundo. Por ejemplo, la gente piensa en tener pareja siempre y cuando si le conviene tener pareja. Y cuando escoge pareja, piensa en qué clase de persona le conviene tener. Ahorita las personas piensan más en lo que les conviene y desde pequeñas como que son enseñadas por el ejemplo y a veces tristemente por las palabras de los demás a pensar única y exclusivamente en lo que a mí me conviene. Por ejemplo, hoy los matrimonios, los nuevos matrimonios, que por cierto duran muy poco porque se casaron porque les conviene, porque era la persona que ellos creían que mejor convenía a sus intereses, quizá porque él tenía dinero, o quizá porque ella tenía buenas relaciones, o quizá porque era cierta forma que a mí me conviene. Tristemente hoy la gente no se casa pensando en darse, en amar, en poner la vida, en compartir la vida con la otra persona, sino la gente piensa en si le conviene. Hoy los padres piensan en si les conviene o no les conviene tener hijos. Ya no es una dicha el poder tener hijos, sino que las personas se ponen a ver su presupuesto mensual o su presupuesto anual o sus actividades, si tenían ciertos días a la semana en los cuales podían tener fiestas, eventos sociales, reuniones, paseos, vacaciones, y se ponen a ver, no me conviene tener un hijo, si ya tengo un hijo, caray, qué difícil, y se empieza a ver de una manera en la que me estorba a mis compromisos, a mis intereses, a las cosas que yo quiero para mí. Por eso hay tanto desamor en el mundo, porque las personas se la pasan pensando más en sí mismas que en los demás. La gente, para tener amistades, busca qué clase de amistades le conviene tener y no quién necesita mi amistad. Escogen cuidadosamente a quiénes son aquellas personas que en algún momento dado de mi vida me van a poder ayudar, me van a poder echar la mano, o el compadre, el amigo, que me va a ayudar en un momento determinado. Y tristemente así se empieza a crecer y a vivir en esta vida. Hay muchas madres que piensan en que les conviene atender a sus hijos para que cuando sean ancianas, ellos las atiendan a ellas o las mantengan, y como que todo en esta vida se vuelve en el pensar, tengo que hacer algo para que después eso se me devuelva y yo obtenga un beneficio al respecto. Esposas que pues hay que atender al esposo, ¿por qué? Pues porque él es el que da el dinero. Y siempre es una manera de pensar. Los hijos hacen ciertas cosas en la casa, cumplen de alguna forma con sus deberes, quizá no por honrar a sus padres, sino más bien porque si hago estas cosas, entonces papá o mamá me va a conceder ciertos beneficios, me va a dar ciertos permisos, y actuando yo de esta forma, entonces voy a conseguir de regreso estas otras cosas. Así actúa la gente. La gente en los trabajos hace lo que llamamos la barba a los demás, es muy servicial, es muy atenta, porque después piensa cobrar esos favores, esos servicios, obtener algo. Estamos en tiempos en los que prácticamente nadie hace nada simple y sencillamente por servir a los demás. Tristemente el egoísmo de los hombres nos ha llevado a conducirse de esta forma. Vamos, ahorita en los oscuros y tristes tiempos en los que estamos viviendo, ya ni siquiera la gente quiere ser cristiana por el simple hecho de seguir a Jesucristo. Tú puedes ver reuniones cristianas llenas de personas que están buscando a Dios y están ofrendando para la obra de Dios porque ellos quieren que Dios los haga ricos, porque ellos quieren que Dios les bendiga, porque ellos quieren que Dios los proteja. No buscan a Dios por el simple hecho de que Dios es bueno y que merece ser honrado,
sino hasta en eso se ha torcido el asunto y cada quien está buscando su propio beneficio. Un Dios de dame, dame, dame y dame. Vamos, entre los predicadores que hay en los tiempos en los que estamos viviendo, ya no hay predicadores que prediquen la palabra por el simple amor a Jesucristo, por el simple hecho de que Jesucristo merece que haya personas que se sacrifiquen por amor a otros, sino que ahorita para ser predicador hay que pensar, bueno, y de cómo va a ser la ofrenda, y de cuánto nos va a tocar. Ya no hay personas que quizá con sus propias manos trabajen como lo hacía el apóstol Pablo, en el cual estaba más preocupado él por ganar almas que por sacar dinero, y eso se ve en la Biblia. Había personas, decía el apóstol, vendrán tiempos peligrosos, en donde habrá gente amadora de sí misma, vanagloriosa, que iba a tomar la piedad como fuente de ganancia. Vamos, eso se ha metido entonces en todos lados. Y si tú y yo estamos en ese contexto, tú y yo estamos metidos en un gran problema y de alguna forma estamos como que sumergidos en una sociedad a la cual se le hace muy difícil amar de forma desinteresada, servir a los demás sin pensar en qué voy a obtener yo al respecto. ¿Sí? Te decía, en todos los ámbitos, en los políticos, y podemos hablar solamente 3 o 4 horas de puros ejemplos en ese sentido. No es el tema del asunto, pero a donde yo quiero llegar contigo es, tú tienes que entender que todos los que te rodean muy probablemente tienen una forma de pensar así, y quizá tu forma de pensar es de esa manera también, y eso es un gran obstáculo para que tú puedas recibir la palabra de la manera adecuada, con la actitud correcta y sin ninguna incredulidad. Entiende, no importa que todos estén ciegos, Dios ve más allá de la ceguera de los demás. Es más, Dios quiere alumbrar nuestra gran ceguera. La gente cree que es feliz haciendo las cosas de tal forma que obtenga un beneficio de regreso, y Dios lo ve de otra manera. Dios lo ve desde el punto de vista de que la gente realmente es feliz cuando da sin esperar nada a cambio. Es muy diferente. Tú tienes que ser muy cuidadoso, y sobre todo tú, mi querido hermano, si eres ya cristiano, tú tienes que ser muy cuidadoso en entender en qué clase de sociedad estás viviendo. Porque hoy, inclusive aquellos que se llaman cristianos no quieren pagar el precio o predicar la palabra porque no les conviene. Y sin querer, el espíritu de este mundo ya está metido en el corazón del cristiano, cuando el cristiano lo que debería de pensar es: ¿qué está pidiendo mi Señor de mí? Yo debo de darle a mi Señor en servicio, en tiempo, o inclusive en mis recursos económicos, con tal de que mi Cristo, que me dio todas las cosas, sea glorificado. Mi amado amigo, que quizá no eres cristiano, pero te estás interesando en escuchar la palabra de Dios, tú tienes que entender una cosa. Dios sabe, aunque tu mamá o tu vecina o tu compadre te hayan aconsejado que tú siempre veas por tu propio bien antes que por el de los demás, Dios lo ve de una forma absolutamente diferente. Como en todas las cosas que Dios nos ha estado alumbrando en este ciclo, Dios lo ve desde el punto de vista: serás feliz en tu matrimonio, con tus amigos, como cristiano, como joven en esta vida, si aprendes este principio fundamental. El amor verdadero, como dice 1 Corintios 13, que ahorita vamos a ver, 1 Corintios 13, versículo número 5, dice: el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Principio fundamental del verdadero amor, no del amor de este mundo. El amor de este mundo se acuerda de los cumpleaños para que se acuerden de mi cumpleaños. Da regalitos para que me den regalitos.
halaga a los demás para que me halaguen a mí. Se acuerda de los demás para que también se acuerden de mí. Y es un amor que siempre termina en un vacío muy grande. Porque cuando no te devuelven el regalito, no te devuelven el piropo, o se les olvida tu cumpleaños, entonces, y era lo que tú estabas esperando, entonces tú terminas muy vacío, muy solo, muy triste, y se produce una de esas tristezas de este mundo, y la gente está llena de depresión y de sinsabores. No es el único motivo de la depresión, pero sí es uno muy, muy grande, el que la gente de alguna forma está esperando. Los padres a veces están esperando que vengan los hijos y que retribuyan o que les paguen todo lo que dieron. Y cuando las cosas no suceden de esa forma, a veces la gente se siente muy vacía y muy sola. No, el amor no busca lo suyo. Cuando actúa, no actúa pensando en qué va a obtener. Ese es el principio, uno de los principios fundamentales del amor. Y te voy a poner de ejemplo al más grande de todos los ejemplos que jamás hayan existido. De hecho, meditando en esta enseñanza, pensé en muchos ejemplos y algunos no los podemos acomodar todos en un estudio de la palabra del Señor, pero ejemplos para ponerte del verdadero amor, podríamos llenar horas y horas y horas de la palabra del Señor poniéndote buenos ejemplos. Hemos escogido solamente algunos, pero el mayor de todos es el ejemplo que nos puso el Señor Jesucristo. Vamos a ver su palabra, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo número 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¡Qué palabra! Y de verdad, si tú y yo nos detenemos a pensar un momento en esta palabra, aquí el apóstol le recuerda a aquellos cristianos y les dice: mira, acuérdate, porque le dice como que tú ya lo conoces, tú ya has oído que Jesucristo, siendo el Dios de la tierra, el soberano del universo, el que tiene las mayores comodidades que pueda haber, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos o el hombre más rico del mundo puede tener la gloria, las comodidades, la autoridad, el poder, el servicio que Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene a su alrededor. El poder de hacer y deshacer con el universo todo lo que quiera. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que Jesucristo no pensó en él, que pensó en ti y en mí. Y que al pensar en ti y en mí, él hizo a un lado aquellas cosas que tenía y las cambió por venir a sufrir por ti y por mí. Y la Escritura, como hemos visto en algunas enseñanzas anteriores, nos enseña que no vino a vivir una vida cómoda en una casa con aire acondicionado, con televisión por cable, o como la predican los falsos profetas de la prosperidad, ¿verdad? No tenía una Homer afuera de su casa. La Escritura nos enseña que cambió de tal forma lo que tenía, por amor a ti y a mí, que vino a vivir aquí en esta tierra como viven las personas más sencillas y más pobres. Sin tener dónde recostar su cabeza, padeciendo sol, padeciendo cansancio, calor, padeciendo muchas cosas. ¿Y por qué lo hizo? Porque no pensó en él, porque pensó en tu vida, porque pensó en la mía, porque él se olvidó de sí mismo y vio nuestra necesidad. Y dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo veía a las multitudes, sentía compasión. Cuando hablaba a sus discípulos, les decía: tengo compasión de la gente. O sea, Jesucristo no veía a la gente como aquellos medios por los cuales él podría ser popular o él podría llegar a la fama. Él veía a la gente con unos ojos en los cuales él veía: esta pobre gente no sabe cómo vivir la vida, esta pobre gente no sabe lo que es amor, esta pobre gente necesita que yo le ame, esta pobre gente, ese pobre enfermo que tengo ahí necesita mi ayuda, mi cariño, mi amor, aquella persona que está sola, vacía, necesita mis palabras, aquellos que no tienen que comer
me necesitan, y sus entrañas se conmovían, así a ti y a mí nos vio desde el cielo, y pensó en nosotros y se olvidó de Él. Se olvidó de Él. Qué gran ejemplo de amor. El más grande que jamás haya existido. Y tomando ese ejemplo de amor, tú y yo podemos aprender muchas cosas. Muchas cosas. Si el amor no busca lo suyo, hay varias cosas que aprender. Por ejemplo, una de las más importantes es que la gente en este mundo cree que ama. La gente confunde el asunto de tener o actuar de una manera natural para con nuestros hijos. Por ejemplo, la gente cree que ama porque manda a sus hijos a la escuela, y eso está bien. La gente cree que ama porque gasta su dinero para pagar un médico. Y la gente cree que ama porque hace ciertos sacrificios económicos para que sus hijos tengan una casa mejor o cierta ropa mejor, y eso, ese es el concepto de amor. Inclusive dicen, ocupan el término de, pues sí, ahí mis hijos estudiaron con muchos sacrificios, y a veces la gente tiende a pararse el cuello al decir, pues mira, cómo me sacrifiqué para que mis hijos salieran adelante. Yo quiero decirte que ese concepto de amor está enano a lo que Dios quiere que tú entiendas. O sea, eso lo hacen, lo digo con todo respeto, un narcotraficante hace eso con sus hijos. Un ladrón también le preocupa que sus hijos vayan a la escuela. A un ladrón también le preocupa que sus hijos no se enfermen. Y también corre riesgos, son diferentes nada más. Pero también los corre. Un narcotraficante también gasta el dinero que gana y pone casas hogar y las mantiene, y si no, tú lo sabrás. O sea, el concepto de amor de este mundo es un concepto enano. A eso la Biblia solo le llama afecto natural. Es lo que cualquier persona con sensatez en su cabeza haría. O sea, así como una osa tiene sus cachorros y no los deja ahí botados, es su deber alimentarlos y cuidarlos y protegerlos. A eso la Biblia le llama afecto natural. Entonces, si tú le das de comer a tus hijos y vas al trabajo y los mandas a la escuela y sacrificas un poco de tu bolsillo para eso, bueno, querido, qué bueno que lo hagas. Tristemente hay personas que ni siquiera tienen afecto natural y son capaces de dejar a su esposa y a sus hijos ahí abandonados, ¿verdad? O dejar a sus padres a que se estén muriendo de hambre, o aventarlos a un asilo de ancianos cuando podían haberlos cuidado, ¿verdad? Eso es una persona que no tiene ni siquiera afecto natural. Pero vamos, por favor, les digo a todos con todo respeto, y a ti, amado amigo, que vienes quizá por primera o segunda ocasión, no te ofendas con lo que te estoy diciendo, pero ese concepto de amor es, mira, pequeñito, chiquitito, insignificante. Eso es simplemente afecto natural. No te confundas, no te creas la Madre Teresa de Calcuta porque te sacrificaste un poco y tus hijos fueron a la escuela y te fuiste a trabajar y te cansaste. Esos, ya te dije, hasta los narcos lo hacen, los mafiosos lo hacen. Entonces, no. El verdadero amor tiene que ver, de entrada, con una intención correcta de corazón. Alguien se podrá parar el cuello, pero la Biblia nos enseña que Dios no ve lo que mira el hombre, sino Dios ve lo que hay en el corazón. Dios califica la actitud de amor desde por dónde empezó. Nosotros vemos lo que se ve por fuera. La señora vino y regaló despensas, que a todo dar. Oye, la señora sacó a sus hijos al parque, qué bien, qué buena señora. Está bien, pero espérate, para Dios calificar si eso es amor o no es amor, Dios no ve lo que mira el hombre, Dios ve de dónde salió. ¿Qué estaba buscando esa señora? ¿Qué estaba buscando esa persona? Y de hecho la Biblia nos advierte: cuidemos nuestras intenciones, porque el verdadero amor comienza con la conciencia de que todas las cosas en esta vida debo de hacerlas en primer lugar para agradar a Dios.
antes que a mi prójimo. Ahorita hablaremos de mi prójimo. Pero el que verdaderamente ama primero está pensando en aquel que le amó y en agradarlo a él antes que quedar bien con los demás. Fíjate lo que dice la Escritura en Mateo 6, versículos 1 al 6. Jesús, palabras del Señor Jesucristo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y mira, para aquel que ama a Dios, quiero empezar por ahí. Para aquel que ama a Dios, sabe que su verdadera recompensa no está aquí en esta vida. Sabe que hay una dicha más grande que las dichas que te pueda dar esta vida, porque a lo mejor te da mucha dicha, te da mucha alegría ver a tus hijos correr y ver a tu familia toda junta, y que puedas salir a pasear, y son cosas que vienen y van, y que alguien las puede tener y alguien no las puede tener, y la vida así se presenta para unos de una forma y para otros de otra. No, para aquel que entiende que Dios es real y es bueno, sabe una cosa, que Dios premia a aquellas personas que lo honran en esta vida, que hacen las cosas con la intención de agradarlo a Él, que están pensando que lo que hagan, ya sea si van a ser buenos padres, buenas esposas, o jóvenes que se guarden de este mundo, o si van al final de cuentas a tomar la decisión de predicar la palabra, Dios ve si lo están haciendo para agradarlo a Él y para honrarlo a Él, y esas personas saben que su recompensa no es en esta vida. No es aquí que yo soy el gran predicador y voy a hacerme muy popular y entonces la gente me va a querer mucho. No, mi recompensa está allá. Y que no se diga que yo fui el gran padre para que toda mi familia vea que yo soy un ciudadano modelo. No, mi recompensa estará allá. Cuando Dios allá me presente con mis hijos en el cielo, allá estará mi recompensa. Y por lo tanto todas las cosas aquí las voy a hacer con la intención de agradarlo solo a Él. Empezando por una pureza de intención comienza el verdadero amor, que no busca lo suyo. Y de entrada aquí el que obra, el que actúa, no está pensando en a ver qué voy a sacar, está pensando en Dios me está pidiendo que yo sea amoroso con mis hermanos. Dios me está pidiendo que yo sea que yo trate a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y que la trate con amor y con servicio y con sensibilidad. Dios me está pidiendo que yo me sujete a mi esposo, que lo obedezca, que lo sirva, que lo ame, y lo voy a hacer por eso, no porque me vaya a dar dinero o porque no sea que me vaya a cambiar por otra mujer. Eso es un amor convenenciero. No, lo voy a hacer porque mi Dios que me ama, que sabe lo mejor para mí, me está pidiendo que yo lo ame a Él y que yo lo sirva. Porque mi Dios, que es bueno, sabe que lo que mejor, que lo que más necesitan mis hijos es mi amor y mi servicio. Y por eso me está pidiendo que yo me dé por ellos, que yo entregue mi vida por ellos, que yo los sirva, que yo los ame, que yo los atienda. Dios, que sabe lo que es bueno para mí, sabe que hay personas necesitadas de escuchar el Evangelio y que yo puedo serle útil en esa labor, o que hay personas necesitadas de un pan o de la palabra en un hospital o de algún servicio en una cárcel, y que es bueno para mí y para Él, y por lo tanto, como mi Dios que sabe lo que es bueno para mí me lo pide, lo voy a hacer para honrarlo a Él. Esa es la intención. De entrada ahí
El que procede de esa forma ya no está buscando lo suyo, ya está buscando lo de arriba. De hecho, una persona que realmente ama a Dios tiene que empezar por ahí. Muchos dicen amar a Dios. Enseguida se da uno cuenta, cuando has leído la Escritura, quién ama a Dios y quién no ama a Dios. Quien ama a Dios, lo primero que hace es le quita todo lo que le ofende, quita el pecado, quita la maldad, se arrepiente, endereza sus caminos, obedece. Si no, pues esa persona, con todo respeto, es un hipócrita que se está lavando el coco a sí mismo, diciéndose o haciéndose creer que es cristiano y no lo es. No. El que ama a Dios se pone en el mismo lugar. A ver, Dios me dio a Jesús, o Jesús dejó todo por amor a mí, ¿ok? Por lo tanto, yo también dejo mi vida por amor a Él. A partir de ahora, yo voy a vivir mi vida para agradarlo a Él. Eso es un verdadero cristianismo. Lo que se enseña en las iglesias lights, hipócritas, que sientas ahí cosquillitas y sigue viviendo como el diablo, ten novios, fornica, o amárgate y ya Dios te entenderá. Ese es un hipócrita. Ese se está engañando a sí mismo. No. Aquella persona que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo, entiende esto. Mi vida le pertenece a Él y por lo tanto todo lo que haga en esta vida tiene el objeto de honrarlo a Él. Así lo voy a hacer. Mi tiempo será para Él, que si mi reputación de ahora en adelante será para Él. Y que si Él me da dinero, Él sabrá cómo administrar mi dinero. Y que si tengo hijos o una esposa, todo lo voy a hacer en mi casa, en mi trabajo, en donde ande, todas las cosas las voy a hacer con un solo objetivo, honrarlo. ¿Cómo pensaba Pablo? Pablo tenía ya una vida hecha, ya tenía reputación, ya tenía muchas cosas en este mundo, pero él decía, no, esto no es nada comparado con el amor de Jesucristo. Filipenses 3, versículos 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo era rabino, Pablo era hebreo, Pablo era fariseo, Pablo tenía reputación, Pablo era un ciudadano romano, tenía muchas cosas en las que aventajaba a muchos. Si tú quieres tratar de comprender qué cambió Pablo, imagínate a uno de esas personas de la alta sociedad que tiene nombre, que tiene dinero, que tiene reputación, que tiene muchísimas cosas y que dice, pues ahora todo esto a la basura y me voy a ir a comer con los pobres. Y me voy a ir a amar a los necesitados y estoy dispuesto a estar en la cárcel como Pablo estuvo y no me importa que se diga de mí lo que sea, porque más importante es honrar a mi Señor Jesucristo en todas las cosas que haga. Y voy a hacer lo que mi Señor me pida y no lo que me conviene a mí. Aquel que ama imita a Jesús y piensa como Jesús en todas las cosas que hace. Yo un poquito más adelante te voy a poner algunos ejemplos, pero mis ejemplos se van a quedar de alguna forma cortos, porque aquella persona que ama a Dios se pone en todos los circunstancias y motivos, se pone de tal forma ante las circunstancias comparándose con Cristo. ¿Cómo actuaría Cristo en mi lugar? ¿Cómo trataría Cristo a mi prójimo? ¿O cómo trataría Cristo a mis padres? ¿O cómo trataría Cristo a las personas que me rodean? ¿Cómo se comportaría Cristo en mi lugar? Al final de cuentas, todo lo termina haciendo para glorificar a Dios. Primera de Corintios 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es lo que nos enseña la Escritura.
Tú quieres entrar al cielo, tienes que aprender a vivir así. Jesucristo merece todo de mí. Ahora, ok, el amor no busca lo suyo, busca la gloria de Dios. Pero la otra intención que tiene el cristiano, cuando tú amas a Dios, ¿sabes qué hace Dios contigo? El gran mandamiento de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cuando tú amas a Dios de esa forma, entonces Dios te hace voltear la mirada hacia el segundo mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios, entonces Dios hace que tú voltees a tu alrededor y que te empieces a preocupar por los demás. Y empieza a hacer que tú entiendas que los demás necesitan de ti, de tu servicio, de tu amor, de tu buen ejemplo, de tu intervención en sus vidas. Y la Biblia tú la puedes leer muchas veces, sobre todo el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo, y por todos lados te hace pensar en tu prójimo. Vamos, la Biblia dice que si alguno dice amar a Dios a quien ve y no ama a su prójimo a quien no ve, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, pues mira, no te hagas. ¿Quieres amar a Dios? Voltea a ver a tu prójimo. Hablando de intenciones, el que ama tiene una forma de vida imitando a Jesucristo, en el sentido de buscar el bien de los demás. Jesucristo, tú lo puedes ver, y siempre está preocupado por sanar personas, por ir a predicar la palabra, por ayudar a un enfermo, por consolar a sus hermanos. Bueno, el que lo sigue está pensando exactamente igual. Y puede ser una ama de casa, puede ser un padre de familia, puede ser un joven, pero si está siguiendo a Jesucristo, tiene que empezar a actuar de la misma forma. No anda de llanero solitario ahí él cuidándose solo en un monasterio. Eso, pues, no sé qué Biblia habrá leído, ¿verdad? No ha leído la Biblia que escribió el Espíritu Santo. ¿Qué dice Filipenses 2, versículos 3 y 4? Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Fíjate cómo Dios se va a las intenciones y a la raíz y te dice, a ver, fíjate cómo haces las cosas, fíjate por qué haces las cosas. Ya cuando hablamos acerca de que el amor no se envanece y no es jactancioso, tocamos en parte este texto, de que el cristiano no hace las cosas por competir o por salir más allá de los demás. Pero aquí el mismo texto nos lleva no solo a eso, no solo a la competencia, sino el texto te lleva a que te olvides de ti mismo, que te pongas a ver la necesidad de los demás. Así como Jesucristo pensaba en sus discípulos, así una madre que ama deja de andar pensando en si va a tener su tiempo para ella, para sus cosas, para sus amigas. Que muchas madres, en lugar de estar con sus hijos, están tomándose el café con sus amigas o chismeando con la vecina, en lugar de estar ahí, cerca del corazón de tu hijo, cerca de sus necesidades, cerca de sus problemas, ahí con él en el parque o ahí para escucharlo. Muchas mamás solamente dan indicaciones. Yo te pregunto, si Jesucristo fuera la mamá de tus hijos, daría indicaciones desde la casa de la vecina: apúrate con la tarea. Jesucristo estaría ahí, discúlpame. Y Jesucristo estaría ahí para consolarlos. Y Jesucristo estaría ahí para enseñarles cómo se hacen las cosas. Y Jesucristo estaría ahí para saber si se siente presionado en la escuela ante las cosas que está viviendo. Y estaría ahí al pendiente para escucharlo. ¿Sí? Muchas madres dicen, no, es que yo estoy haciendo un sacrificio y por eso no estoy en mi casa con mis hijos, sino estoy trabajando. Yo no juzgo eso, aunque tú debieras de juzgarte a ti misma y preguntarte si realmente esa es la razón o más bien es un pretexto y lo que tú quieres es tener dinero y quieres tener cosas y estás cambiando el tener cosas o dinero o comodidades en lugar de atender la necesidad de tus propios hijos.
O a ti, mi querido amigo, que dices, no, pues es que me estoy negando aquí por mi familia. Muchas personas utilizan ese argumento para irse a otro país o a tomar otros trabajos. Mira, yo no digo que no haya necesidad en nuestro país. Yo no digo que la cosa esté muy complicada, la verdad es que lo está. Pero cada uno de nosotros debería de juzgarse a sí mismo con humildad respecto de: tú tomaste esa decisión de escoger ese trabajo en el cual no ves a tu familia ni a tus hijos y no estás cerca del corazón de tu esposa porque realmente tenían mucha necesidad, o porque lo que tú te querías era, tú no te conformaste con pagar una renta, tú a fuerza querías tener tu casa, tu coche, tus televisionzotas, tu aire acondicionado, y ya que mi familia crezca como pueda. Así como cuando uno tiene un cachorro ahí, y pues nada más hay que procurar que el cachorro esté bañado y tenga la comida en su plato. Así son muchos padres. Realmente dicen que no buscan lo suyo, pero por supuesto que lo buscan. Jesucristo sería así. Jesucristo se podía acostar con una piedra de almohada con tal de estar cerca de nosotros. Entonces, una persona que verdaderamente ama a Dios, más bien se pone en el sentido de estar sirviendo a los demás, estar cerca de las necesidades de los demás. Eso no quiere decir que vas a dejar tu trabajo. O si mamá, si es genuino que trabajes, ¿por qué no te preguntas si puedes hacer algo en tu casa en el cual estés más cerca del corazón de tus hijos? O tú, mi querido joven, que estás pensando, no, pues que tengo que trabajar, pero a lo mejor además estás pensando en ti mismo. Quieres ser el gran ingeniero, aquella gran persona, y no te pones a ver si a lo mejor Jesucristo te necesita ahí cerca de los niños pobres. O te pones a ver si hay muchos niños que no saben leer y ocupa tu inteligencia para que esos niños aprendan a leer, y tú podrías ganarte la vida también como un honrado maestro y servirlos a ellos. El amor no busca lo suyo. Pues no, pues es que el que es avaro, porque el problema de nuestros tiempos es la avaricia de corazón. No, yo me voy a meter a esta carrera porque voy a hacer dinero para la obra. Ya cuando hiciste dinero, ya tu alma se fue, y ya al rato, 5 años después, ya ni cristiano eres. Porque te fuiste tras el dinero, porque la Biblia dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y por eso se destruyen los hogares. Porque papá trabaja, mamá trabaja, y nadie tiene tiempo para nadie tiene tiempo para servirse, para amarse, para convivir, para estar juntos, o para estar cerca de las necesidades. Querido, no estás nunca cerca de las necesidades de tu esposa. Fíjate cómo era Cristo, que después de trabajar y trabajar y trabajar, se encuentra una samaritana junto a un pozo y cansado, con el sol encima. Se pone a servirla y se pone a hablarle al corazón. Así deberían de ser los maridos cuando llegan de su trabajo, cansados, sentándose ahí con su esposa, hablarle al corazón, a escucharla, a ver sus necesidades, las que sean. Si se les descompuso la plancha o la lavadora, son las necesidades. ¿Y quién está ahí para servir? Todos se sirven. Llega el personaje ese que quiere que ya esté la cena lista y que todo esté ordenado, la mamá que quiere que todo ya esté, porque ella ya llegó de trabajar. ¿Dónde está tu espíritu de servicio? Tú buscas lo tuyo, discúlpame. La Biblia dice que Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Y tú llegas a tu casa para ser servido, tú sí buscas lo tuyo. Borra el cassette, querido, estás equivocado. Aprende a buscar el bien de los demás. Mira sus necesidades. Piensa en ellos. Que si tienes que cansar trabajando, ¡qué bueno! Pero no es lo único que Dios pide de ti. Dios ocupa que los sirvas. Dios ocupa que vayas y les laves los pies. Y lavarle los pies quiere decir que los saques a pasear. Lavarle los pies quiere decir que los escuches, que los corrijas, que los ames y que suplas sus necesidades. No que estés pensando en ti,
¿Me conviene o no me conviene? Híjole, es que ya no me va a dar tiempo de ir a hacer mi pasatiempo favorito. Pues de eso se trata, de que aprendas a amar y de que entiendas de que te vas a sentir más feliz si aprendes a amar a los tuyos, que en esa actividad egoísta en la que tú estás siempre pensando nada más en ti, y en ti y en ti. Ay, es que espérenme, es la hora de mi novela. Después hablamos, hijo, te escucho, pero estoy en la hora de mi novela, por favor no, es la hora del partido, por favor, ahorita no. ¿Buscas o no buscas lo tuyo? Pues claro que lo buscas. Deberías empezar por arrepentirte de esa pésima actitud, decir, no, voy a ser como el Señor Jesucristo, voy a empezar a lavarle los pies a los demás. Y Jesucristo le lavaba los pies a todas horas. O sea, Jesucristo estaba de día y de noche. De día chambeaba y de noche oraba. Y a veces a altas horas de la noche también servía. Y le llegaba a buscar un fariseo a altas horas de la noche y ahí estaba Jesucristo para servirle. Ahí estaba Nicodemo. Ahí estaba con paciencia explicándole a Nicodemo la verdad. O sea, aprendamos de ese ejemplo. El amor no busca lo suyo. Y como no busca lo suyo, busca no ofender en ninguna forma a su prójimo. Hoy la gente está bien acostumbrada es mi vida y yo tengo que defender mis cosas y yo tengo derecho. Yo he escuchado adúlteros que se atreven a decir, es que yo tengo derecho a ser feliz. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que tenga yo otra mujer? Pues mira, no le falta nada, tiene su casa, le está su sueldo. Estás muy ciego, querido, muy ciego. El que ama no ofende nada a su prójimo. Romanos 14, versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Fíjate nada más. Dice que es mejor. Y se lo está escribiendo a cristianos, pues es un principio que se le aplica es que se aplica en toda la Biblia, desde los mandamientos, porque no matarás, no hurtarás, no robarás, no dirás falso testimonio. En una sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, obedeces los mandamientos y le eres fiel a tu esposa. Si tú amas a tu prójimo, no andas hablando mal de él. Si tú amas a tu prójimo, no te andas queriendo adueñar de sus cosas. Si tú amas a tu prójimo, no le robas. ¿Sí? Eso en tus actos. Pero el que ama, cuida su ejemplo. También cuida su ejemplo. El que ama se preocupa mucho de qué van a aprender los demás de mí. Van a aprender de mí un testimonio de amor cristiano, de servicio, o van a aprender de mí el mal humor, el cigarro, los gritos, el alcohol. Van a aprender de mí que soy muy bullanguero y bailador y muy mundano, muy carnal. ¿Qué van a aprender de mí? Van a aprender de mí que tengo más tiempo para el fútbol que para ellos, o que tengo más tiempo para otras actividades que para ellos. ¿Qué van a aprender de mí? Es lo que se pregunta una persona que realmente ama. Y de hecho ese texto en el que estaba escrito Romanos es en el contexto de yo voy a cuidar que todas las cosas que hago, aun cuando sean lícitas y aun cuando no sean pecado, no terminen por dañar la conciencia de mis hijos, o de mi esposa, o de mi hermano en Cristo. A lo mejor tú te sientes muy maduro y pues vamos a ver el partido de la selección. Y llega aquí un nuevo hermano recién convertido, que para él sí es un gran pecado ver la televisión, y tú pues como eres muy espiritual y muy sabio, pues aplastas su conciencia y terminas por sumirlo en una gran incredulidad, sin tenerle paciencia lo suficiente como para que entienda que no tuviera nada de malo una cosa o la otra. Muchos padres se atreven a decir, hijo, no hagas esto,
y no se ven a sí mismos y que hacen exactamente lo mismo. Hijo, tú cuando tengas a tu esposa, sé muy amable con ella, y te ven a ti que tratas a tu esposa con la punta del pie. Hijo, tú cuando tengas a tus hijos, corrígelos, y te ve a ti que tú no corriges a sus hermanos, pues caray, ¿no? Mi querido joven que estás en la escuela, en la preparatoria, en la universidad, que te dices cristiano, y tus compañeros o tus amigos o aquella persona que como que quiere encontrar la verdad de Dios, te ve a ti que tienes unas libertades que cristiano no pareces en lo más mínimo, discúlpame. A veces tus platiquitas en el Messenger a la 1 de la mañana, así como que, híjole, ¿estará evangelizando? ¿O en dónde estará metido a estas horas? El que ama, cuida la conciencia de su prójimo. En todos los sentidos. Fíjate lo que dice 1 Corintios 8. En un aspecto o en un ejemplo que tenía que ver simple y sencillamente con gente que tenía libertad para comer carne y otros que no tenían la libertad para comer carne. Carne que es cierto se ocupaba para ciertos sacrificios idolátricos, pero que aquellos que tenían cierto conocimiento sabían que Dios bendecía esa carne y que no pasaba absolutamente nada, pero que no eran cuidadosos con la conciencia de su prójimo, con el ejemplo que le ponían a los demás. Entonces se armaba un verdadero problema, y estos que se sentían muy espirituales y muy cristianos o muy rectos no cuidaban el ejemplo que le ponían a los demás. ¿Y que les decía Pablo en 1 Corintios 8 versículos 9 al 13? Dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Fíjate lo que era el asunto. Pablo, que les está escribiendo esto, era una persona que amaba y que decía: bueno, si estos son judíos y son muy respetuosos de sus tradiciones judías, bueno, yo tengo libertad, pero por amor a ellos yo voy a hacerme como judío y voy a respetar las tradiciones judías mientras esté delante de ellos, porque lo que no quiero es que ellos se ofendan. Quiero amarlos y quiero ganarlos para Jesucristo. Pero tú, con tus libertades que te tomas, a veces aplastando la conciencia de tus hijos, de tu esposa o de tus hermanos en Cristo, con tus llegaditas a las 2, 3 de la mañana, es que fui a evangelizar, quién sabe si había sido evangelizar o te había sido meter a la cantina, eso quién sabe, abusado. Porque Dios te va a demandar las conciencias que tropiezas. Papá, mamá, que me escuchas, entiéndelo. Cuando tú tropiezas a tus hijos, que muchos de los hijos, ¿sabes por qué no quieren ser cristianos? Porque te ven a ti, que no los amas, que no les das tiempo, que siempre eres bien impaciente con ellos. Y vas a la iglesia y les dices: hijos, pongan atención para que se conviertan. ¿Sabes qué estás haciendo con su conciencia? Los aplastas. Porque no les pones el buen ejemplo, porque nunca los has servido, porque nunca han visto a Jesucristo en tu propia vida. Porque si se viera a Jesucristo, te verían lavándoles los pies, te verían atendiéndoles, te verían viendo sus necesidades. Entonces sería tu ejemplo el que los ganaría para Cristo. Es que no necesito que me hablen de Cristo, porque yo lo veo en mi madre. Pero cuando tú, que estás envanecido, que te dices cristiano, no pones el buen ejemplo de amor en tu casa, terminas lastimando la conciencia de los demás. Ok. Otra característica que tiene ese amor que no busca lo suyo, sino que está pensando y que está volteando a ver a los demás, es que no cierra el corazón cuando ve que los demás necesitan ayuda.
Esa es una característica fundamental del verdadero amor. O sea, ve a alguien que necesita mi ayuda y no dice, no veo. Y no me refiero de entrada a aquellas personas que tú ves en la calle, porque quiero volver a tapar como ejemplo ese amor natural. Oye, cualquiera que vea a un niño en la calle, que te pide una moneda, sientes que se te revuelven las entrañas y sacas tu moneda de 2 pesos y te sientes la Madre Teresa de Calcuta. No me refiero a eso. Me refiero a aquellos que tienes a tu lado cuando te necesitan, cuando ocupan que tú te sacrifiques por ellos. Y un sacrificio de 2, 3, 4, 5, 10 pesos. O si saliste a donar 50 pesos al Teletón el día que estaba lloviendo o que había norte. Eso no es a lo que se refiere la Escritura. La Escritura se refiere cuando tienes una necesidad de verdad, ahí con tu esposa. Cuando es tu esposa, cuando son tus hijos, cuando son tus padres, cuando es un hermano en Cristo el que tiene necesidad, cuando es aquella persona pobre que asiste a la congregación y que necesita tu servicio, tu tiempo, tu ayuda. Las personas que han imitado muy bien a Jesucristo aún antes de conocerlo están exaltadas en la Escritura. Yo quiero ponerte un ejemplo que Dios lo pone como ejemplo. El ejemplo de una mujer llamada Ruth. Una mujer como cualquier mujer de este mundo que se casó, que tenía a su marido. Ella era de una nacionalidad, de la nación de Moab, y se casó con un israelita. Y su marido murió. Y también murió su cuñado. Y se quedaron ella y su concuña solas, viendo o contemplando la necesidad de su suegra, una mujer ya grande, que ya no tenía a sus hijos que la mantuvieran, que la sostenieran, que en tiempos en donde no había fondos de pensiones, ni de ahorros para el retiro, y ella vio a una mujer, que en su momento habrá sido buena, amable o no, eso no lo dice la Escritura, pero que esta mujer vio la necesidad de su suegra, sin tener ya motivo alguno. ¿Y sabes qué decidió Ruth? Servirla por el resto de sus vidas. ¿No tiene que comer? Yo voy a trabajar para ella. ¿No tiene quien la cuide? Yo la voy a cuidar. ¿No tiene quien le haga compañía? Yo voy a estar con ella. De eso trata el libro de Ruth. Fíjate lo que dice Ruth 2, versículos 10 al 11. Ella entonces, Ruth, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo a voz: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo voz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¡Qué amor! Muy parecido al de Jesucristo, sin ningún, ya no había marido, y la misma, su suegra misma le dice: oye, pues no esperes que yo te dé otro hijo para que te cases. Y ella le dijo: no, te voy a servir de todas maneras, y voy a aprender tus costumbres, y voy a buscar a tu Dios, y te voy a servir. Y la sirvió. Muchas madres deberían de aprender ese ejemplo, para amar desinteresadamente a sus hijos, para dedicarse a servirlos, a amarlos, a atenderlos. Muchos jóvenes cristianos, sobre todo, deberían de aprender de ese ejemplo para servir a sus padres y honrarlos. Ahorita que son jóvenes, porque tú crees que tu mamá no se cansa cuando lava la ropa, o tú crees que no se cansa, no necesitará tu mamá. Algunos quisieran: yo quisiera ser como Ruth. Ok, voltea a ver a tu mamá o a tu papá y mira su cansancio y mira su necesidad. ¿Quieres ser como Ruth? Empieza en tu casa. Sírvelos, ámalos. ¿Tienes abuelos? Y están en un asilo. Empieza por tu casa. Empieza por servir a los que tienen necesidad, a los que están ahí cerca de ti. Empieza por
dedicar tu vida en sacrificio, en ofrenda. Algunos jóvenes cristianos deberían de pensar, si Dios no te ocupa sirviendo a los niños en una colonia pobre, si no ocupa de tu vida para visitar a una persona necesitada en un hospital. ¿Sí? Eso es amor. El amor verdadero no cierra el corazón ante la necesidad del prójimo. Por supuesto que si pasa una persona que no tiene que comer por tu casa, pues claro que compartes tu pan. Pero te repito, también los narcos hacen eso. Entonces, está bien, compártele tu pan al que te encuentras por la calle, y pobres hay muchos, pero comienza en tu casa, querido, querida, querido hermano, ahí con los que están a tu lado. No seas candil de la calle y oscuridad de tu casa, y así son tristemente muchos cristianos. Ay sí, voy a ir a la obra, y no trabajas para mantener a tus hijos, o mucho tiempo en la obra y ningún tiempo para sacarlos a pasear, para estar con ellos, para convivir con tu esposa. Mucho tiempo en la obra, mi querido joven. ¿Y cuánto tiempo le lavas los pies a tus padres, a tus hermanos en la carne? Entonces, empecemos por ahí, por voltear a ver la necesidad. Es más, la Escritura nos lo pone desde este punto de vista. Si alguno ve a su hermano o a su prójimo tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así lo dice la Escritura. A ver, no me digas que amas si tú ves que tus niños necesitan tu atención y tú andas en 1000 cosas, en las que quieras, con los pretextos que quieras. No me digas que tienes el amor de Dios cuando tienes un hermano en Cristo que a lo mejor ocupa que lo vayas a visitar porque está enfermo, que le ayudes porque es pobre, necesita una despensa y necesita palabras de ánimo, o que hagas algo más por él, que le consigas un trabajo, yo no sé, que le ayudes, tú que tienes conocimientos o que tienes ciertas amistades, yo no sé. Pero tu única respuesta es: hermano, Cristo te ama, Dios te bendiga, estoy orando por ti, mi amado hermano. Ese mismo texto dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así como a las madres les ofende mucho que el día de las madres vengan y les den flores, y todo el resto del año nadie ni les obedezca, ni las honre, ni nada por el estilo, así pues Dios ve cómo nosotros amamos a los demás. Aprendamos a amar todos los días, a ver la necesidad de nuestro prójimo. Si llegas a tu casa y tu mujer está cansada y tiene cosas que hacer, ¿por qué no las haces tú? ¿Por qué en lugar de que te haga ella la cena no se la haces tú a ella? O mi querido joven, que me escuchas, ¿por qué no agarras tú ese papel? En lugar de llegar a que me sirvan, voy a aprender yo les voy a servir a todos. Al final de cuentas, mi Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. ¿Ok? Compara eso con tus pretextos para no ser mandados. No, aprende a amar. Ok. Ese amor que no busca lo suyo está dispuesto a sufrir por los demás. No solo a servir, también a sufrir cuando sirve. Esto es diferente. Está dispuesto a servir, a no cerrar el corazón. Pero muchas personas cuando sufren, hasta ahí llegué. Mi marido, o sea, usted me dice porque su esposa es cristiana, porque sus hijos son cristianos, pero si usted conociera a mi marido, entonces entendería el por qué yo ya no quiero vivir con él. Entendería por qué yo ya no le quiero calentar su café. No. Cuando tú y yo éramos unos impíos, algunos adúlteros, borrachos, algunos adictos a las drogas, pésimo carácter, Jesucristo nos amó a ti y a mí. Y el ejemplo a seguir sería el mismo. Sufrir un poquito por Él. Él sufrió por ti y por mí. Tomemos el ejemplo de Moisés. Moisés escogió entre comodidades o sufrir para servir a los demás.
sufrir para servir a su pueblo. Hebreos 11, versículos 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Nos dice aquí la Escritura que Moisés escogió una cosa antes que la otra. Tenía comodidades, pero él escogió sufrir para servir. Y de verdad que sí sufrió y padeció, así como Cristo por nosotros. Y mira qué curioso que hay unos padres que dicen que aman, o cristianos que se dicen cristianos y no quieren trabajar para mantener a sus propios hijos, o son unos cobardes que le dejan todo el paquete a la mujer para que luego llegue y los atienda, los dichosos mandilones. Tú no quieres servir y tú no quieres sufrir, pero por supuesto que no quieres. Cuando tú dices, no, yo ser predicador de la palabra, no, eso es que es mucho sacrificio y tienes que cansar y tienes que trabajar y tienes... o yo hacer misericordia, pues irme a meter en una colonia pobre, en donde a lo mejor tengo que desperdiciar tiempo que podría ocupar para ganar dinero, y pues a lo mejor ya no voy a poder comprar mi aire acondicionado. Jesucristo estuvo dispuesto a vivir sin aire acondicionado por amor a ti y a mí. El que ama no busca lo suyo y está dispuesto a sufrir por amor a otros, a padecer por amor a otros. Pablo estaba dispuesto a estar en la cárcel por amor a los escogidos, a que lo abofetearan y lo golpearan por amor a los escogidos. Todo lo soporto por amor a los escogidos. El que ama está dispuesto a sufrir. Ahora, el que ama y no busca lo suyo está dispuesto no solo a eso, está dispuesto no solo a sufrir, sino a arriesgar su vida por amor. Así como lo oyes, bueno. Y en todo esto va en consonancia con la vida de Jesucristo. Jesucristo no solo la arriesgó, la ofreció por amor a ti y a mí. El que ama, de hecho la Biblia nos dice, bueno, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus hermanos. Que uno esté dispuesto a arriesgar su propia vida por amor a mis hijos, por amor a mi esposa, por amor a mis padres, por amor a mis hermanos en Cristo, por amor a una comunidad que necesita mi ayuda, por una comunidad de personas que necesitan mi servicio, la palabra de Dios, que yo les muestre a Cristo con mi propia vida. Fíjate, Esther pasó a la historia porque amó a su pueblo y estuvo dispuesta a sacrificar su propia vida o a arriesgar su propia vida con tal de que su pueblo obtuviese una salvación, porque Esther corría el riesgo de que el rey la rechazara si ella se acercaba sin invitación y la podían mandar desterrar o matar. Así de sencillo, así era la ley en aquel entonces, pero ella, con tal de abogar por su pueblo, estuvo dispuesta a correr ese riesgo por amor a su pueblo, que dice Esther 4, versículos 15 al 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Dispuesta a todo por amor a otras personas. Aquella persona que está dispuesta a perder su juventud por amor, porque el evangelio llegue a otras vidas, o arriesgarte a estar saliendo en carretera para compartirle a otras personas, con tal de que reciban ese amor tan grande que Jesucristo nos ha dado. Y podríamos poner muchos ejemplos en ese sentido. Ahora,
El amor que no busca lo suyo, ama a los demás a pesar de que los demás no valoren que Él los está amando. Porque aquí es donde también muchas personas dicen, oye, pues es que yo estoy amando a mi esposo, estoy amando a mi papá y lo he estado sirviendo, pero me ha despreciado, ya no lo quiero amar. Ok, el amor que no busca lo suyo, acuérdate, no está buscando recompensas en esta vida. La recompensa no es que Él diga, ay, qué buena es mi hija, qué buena es mi esposa. La recompensa es que Dios sea glorificado con tu vida, no lo pierdas de vista. Pero cuando tú pierdes de vista eso, pues claro, un mal carácter con el que convives, pues por supuesto que te cansas. Pero el que ama y que no busca lo suyo, ama a los demás, a pesar de que los demás no valoren que tú los estás amando. Por ejemplo, Pablo les predicaba la palabra y hasta iba a la cárcel con tal de amar a las personas, con tal de que las personas les llegara el evangelio. Y esa misma gente a la que les había predicado y había amado estaba hablando mal de él, y andaba diciendo que hacía tranzas con el dinero y andaba difamándolo, o andaba diciendo cosas. Fíjate cómo escribe Pablo. Dice 2 de Corintios 12, versículos 14 y 15. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aunque amándoos más, sea amado menos. Jesucristo, la Biblia dice de Jesucristo que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y no por eso se echó para atrás. Ahí está su sacrificio en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y así todo aquel que lo imita y aprende de su amor tiene que aprender a amar a los demás, aunque los demás no reconozcan o no valoren que tú los amas. Un padre, una madre que no busca lo suyo, hace lo que tiene que hacer con sus hijos. Me refiero en el servicio, pero también me refiero a corregirlos y a estorbarles en el pecado, aunque eso implique que a mis hijos no les parezca, que a mis hijos no les guste y no entiendan lo que estoy haciendo por ellos, y que menosprecien mi amor. ¿Sí? Ok, el amor es así, porque no está buscando la gloria entre los hombres, está buscando la gloria de Dios. Está buscando servir a los hombres porque quiere ganarlos para Dios, porque quiere edificarlos, porque quiere hacerles el bien, sea en cualquiera de los ámbitos, ya sea en tu familia, en tu congregación, o afuera donde hay tanta necesidad, donde hay tantas personas que se pierden, tantos niños pobres, tanta gente enferma en los hospitales, tanta gente necesitada en las cárceles, tanta gente que no ha escuchado la palabra, tantas religiones ciegas, y todos ellos necesitan tu ayuda. Pero si tú vas a acobardarte y echarte para atrás, a la primera que tu papá te puso mala cara, o tu esposo te puso mala cara, o aquel religioso ya no quiso escuchar la palabra, o en la cárcel ya no quisieron escucharte, ya no estás actuando como Jesucristo quiere que actúes. Ya lo veremos en la siguiente semana. El amor nunca deja de ser, pero soporta y ama a pesar de. Ok. Prácticamente la última característica de la cual te quiero hablar. Como el amor no busca lo suyo, no busca recompensas en esta vida más que las recompensas que Dios, y sus recompensas vienen de Dios, está dispuesto a soportar las torpezas, flaquezas, faltas, pecados que cometen los demás. Porque hay algunas personas que dicen, bueno, yo voy a ser cristiano siempre y cuando él se comporte rectamente, pero no estás dispuesto a servirlo y soportarlo a pesar
de que Él no quiera cambiar. Entiendo que si tú estás escuchando la palabra, el que quiere cambiar eres tú. Pero el que no está aquí ahorita escuchando la palabra, igual Él no quiere cambiar. Él quiere seguir tan impío como hasta ahorita ha sido. ¿Y quién eres tú? Si Dios no le manda un ángel para amedrentarlo y para que se convierta en este momento, ¿quién eres tú para exigirle pues que ya sea tan santo como Moisés? ¿No? ¿O tú quién eres para exigirle a tus hermanos en Cristo que estén a tu mismo nivel espiritual? Que tú no te equivocas en nada. Y lo digo irónicamente, porque todos nos equivocamos alguna vez. Entonces, si todos nos equivocamos alguna vez y el verdadero amor no busca lo suyo, el amor está capacitado para soportar las torpezas, los errores de los demás, cualquier situación que mi hermano cometa que me pueda llegar a ofender. Romanos 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los que somos fuertes se refiere a los que tienen conocimiento, a los que conocen a Dios, a los que su vida ha sido rescatada o está siendo dirigida por Jesucristo. Debemos de soportar a aquellos que están en una debilidad y no conocen, que cometen torpezas. El que ama dice, no, yo no voy a dejar solo a que todavía no conoce lo que yo estoy conociendo. Es más, yo estuve igual o peor que él. Yo me voy a hacer uno con él. Y yo voy a poner mi vida y lo voy a servir y voy a orar y lo voy a amar y le voy a dar ejemplo y le voy a tener paciencia y le voy a soportar sus faltas de tal forma de que yo pueda ganarlo para Cristo. Fíjate qué tan solidario era Moisés, porque Moisés era otro hombre al cual Dios pone en alta estima, porque era una persona que amaba a Dios y lo respetaba. Tristemente el pueblo de Dios no tanto. La verdad es que no tanto. La verdad es que a cada rato se estaban quejando y a cada rato estaban diciendo, ¿y por qué Dios nos sacó así? ¿Y ahora por qué no nos dio de comer de esta forma? O sea, no tenían el corazón agradecido que tenía Moisés y estaban de continuo pecando contra Dios. Sin embargo, fíjate cómo era Moisés y qué tan grande era el amor de Moisés que dijo, yo a estos no los dejo solos. Porque Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Mira, ya me cansé de estos, los voy a quitar a todos y de ti voy a sacar una nación nueva y a ti te voy a multiplicar como la arena del mar, pero con estos ya no quiero nada. ¿De qué tamaño fue el amor de Moisés? Que se puso delante de Dios y le dijo, yo quiero que les tengas paciencia. Fíjate, Éxodo 32, versículos 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme de tu libro que has escrito. Moisés dándole la cara a Dios por el pueblo, diciendo, mira, no pretendas que yo sea feliz viendo la desgracia de estos. Por favor, perdónalos y tenles paciencia, Dios, y yo me voy a encargar de servirlos y de tenerles paciencia también, de tal forma que tú los endereces. Y si los vas a cortar a ellos, estos también quítame a mí, porque no voy a poder ser yo feliz contigo viendo la desgracia de estos. Eso es amor, eso es solidaridad. Si hubiera esposas con este corazón intercediendo por sus esposos delante de Dios y diciéndole a Dios, tenle paciencia a mi esposo, te suplico por mi hijo contumaz y rebelde, no lo quites, no lo borres de tu libro de la vida, no lo borres de esta tierra, yo lo voy a servir, yo lo voy a amar, yo lo voy a tener paciencia, yo voy a estar ahí con él, yo le voy a poner ejemplo hasta que tú hagas tu obra en su vida. Eso es amor. Un amor que no está pensando en sí mismo, porque Moisés está diciendo, pues ¿para qué quiero mi vida si voy a ver la desgracia de este?
Me gozaré cuando tú lo hagas, que se vuelva a ti. En eso me gozaré. Cuando vea su dicha, entonces yo seré dichoso. Eso es amor. No busca lo suyo, busca el bien de los demás. Cuando las personas, querido amigo, y con esto termino, cuando las personas aprenden a ver la vida de esta forma, entonces aprenden a ser verdaderamente felices. Porque tú puedes leer en la Escritura que aquellos primeros cristianos, aunque eran pobres, aunque no tenían donde recostar su cabeza, aunque estaban en la cárcel, cantaban salmos, cantaban alabanzas, y desde la cárcel Pablo le escribía a los cristianos: estad siempre gozosos desde la cárcel, desde el más profundo calabozo. ¿Por qué es? Porque en esta vida el verdadero sentido de esta vida se halla no cuando estás recibiendo regalitos, o cuando la gente te está poniendo mucha atención, o te está aplaudiendo, o te está reconociendo, sino cuando te diste, cuando serviste, cuando amaste, cuando hiciste lo mejor que pudiste por amar a tu prójimo. Es cuando te sientes verdaderamente feliz y satisfecho. Y eso, querido, no es la idea de un servidor, esa es la idea de Dios. ¿Quieres ser feliz? Aprende a amar a tu esposa. Aprende a amar a tu esposo. Sírvelo. Sirve a tus padres, mi amado joven. Hermano, sirve a tus hermanos en Cristo. Querido amigo que vienes por primera ocasión, quieres hallarle el rumbo a la vida y ya no te quieres sentir tan vacío, ponte a hacer algo por alguien. Y voltea a ver primero tu casa. Y entonces encontrarás sentido a esta vida. Te sentirás útil. Sentirás que tiene sentido vivir esta vida. No le hagas caso a los ridículos psicólogos. Quiérete a ti mismo, consiéntete a ti mismo. Patrañas de médicos brujos de nuestra actualidad. Hazle caso a Dios. Su palabra permanece para siempre, ahí ha estado. Psicólogos y médicos brujos han ido y venido, cada uno con sus ideas y sus mitos y sus rollos. Créele a Dios y aprende a buscar el bien de los demás. Termino con este pasaje. El amor no busca recompensas aquí, busca recompensas de Dios. Hechos 20, versículos 33 al 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Pablo es el que escribió estas palabras y decía: mira, ustedes saben que yo no predico el evangelio por ganarme un quinto. Ustedes me han visto trabajar y me han visto sudar y me han visto cansarme, porque yo no quiero nada de ustedes. Lo que quiero es que ustedes encuentren a Dios y sean felices. Y les he enseñado a que ustedes mismos trabajen y junten dinero para que puedan ayudar también a los pobres y a los necesitados, porque acuérdense lo que Jesucristo nos enseñó, que los hombres son más felices cuando dan que cuando reciben. Los hombres son más felices cuando dan que cuando reciben. Y aunque tú sientas bonito cuando te cantan las mañanitas en el cumpleaños, no se compara en nada en la dicha que siente un hombre cuando amó en hechos y en verdad a su esposa y a sus hijos. Cuando puso su vida por sus padres, cuando puso su vida por aquellas personas que necesitaban escuchar la palabra de Dios, y él fue el que se atrevió a ir y a darse por ellos, por esos niños que necesitaban que se les amara, que se les hiciera el bien, por aquel enfermo de SIDA, al cual nadie amó más que él. Y fue y le compartió y le presentó a Jesucristo.
esa dicha no se compara con nada. Y podrás no tener dinero, y podrás no ser famoso, pero una cosa sí se siente en ese momento: Dios está contigo. Donde está el amor, ahí está Dios, porque Dios es amor, y es de esta clase de amor. Entonces, termino esta enseñanza haciéndote pensar a ti, querido, que quizá has sido egoísta con tu vida y tus planes, y tus proyectos y tus cosas. Arrepiéntete. Hoy tienes una oportunidad para arrepentirte, para volverte a Dios, para enderezar tu camino. Arrepiéntete de todo el tiempo que le has robado a tu familia, que le has robado a tu esposo, a tus hijos, por estar buscando tus caprichos, por todo el tiempo que le has robado a Dios de tu juventud. ¿Cuántos años tienes de cristiano? Y Dios esperando a que vayas y sirvas a esos pobres que necesitan tu ayuda, tu amor, tu servicio. Arrepiéntete ya de esa actitud egoísta que solo piensa en sí misma, y aprende a pensar como Jesucristo quiere que pienses. Deja de pensar en ti. Aprende a pensar en la gloria de Dios, aprende a pensar en la necesidad de tu prójimo. Arrepiéntete, toma ya decisiones, deja tu vida carnal, de pecado, egoísta, en la que nada más piensas en qué te conviene. Vuélvete a Dios, y cuando aprendas a amar, entonces Dios va a estar contigo, y entonces sabrás lo que es vivir plenamente esta vida. Y sabrás entonces lo que se siente tener una vida con propósito. No hay otro camino. Cómprate todos los iPods que quieras y vas a ver que no vas a lograr absolutamente nada. Cómprate todas las televisiones. Si quieres te aplaudimos todos ahorita que salgas de la congregación, y vas a ver que eso es basura, que no sirve para nada. Lo que necesitas es volverte a Dios. Eso es lo que necesitas. Decirle a Dios: he aquí tu siervo, perfora mi oreja, soy tu esclavo. Hágase con mi vida como tú quieras. Sea mi tiempo tuyo, sea mi dinero tuyo, sea todo lo que soy, sea para ti, para que yo te sirva, para que le sea útil a mi prójimo. Vuélvete de corazón a tu casa. Vuélvete de corazón a tus padres. La Escritura dice, y si eres cristiano deberías de saber que la Escritura dice que Dios hace que el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Vuélvete de corazón. Vuélvete de todo corazón a tus hijos, mi amada, mi amado. Conviértete en hechos y en verdad. Cierra tus ojos un momento. Piensa en esto que hemos hablado. No te vayas de este lugar sin entender que Dios te está llamando. Que Dios, que sí piensa en ti, que ve por tu bien, que te ve con ojos de amor y que te ha tenido paciencia, que ha soportado tus flaquezas, tus torpezas y tus pecados. Hoy piensa en tu vida y que te quiere llevar por el camino correcto. Y te está diciendo: aquí está mi mano, yo te llevo. Y te quiere sacar de ese camino oscuro en el cual andas, en el cual estás sin rumbo, en el cual estás bien vacío, estás seco, estás, tú mismo no te entiendes porque a veces cambias de carácter y todo, estás bien vacío y estás sin rumbo. Dios te está diciendo: mira, aquí estoy yo y es por aquí. Te está diciendo: aprende a vivir la vida que te di. Así es. Entonces, toma decisiones radicales, arrepiéntete de tu vida egoísta. Arrepentirse no es llorar, arrepentirse es tomar decisiones de cambiar, es confesarle a Dios tu falta y con valor, con valentía decir: voy a cambiar, lo voy a hacer, y esforzarte todos los días a buscar ese camino nuevo por el cual Dios te está llamando. Eso es arrepentirse. ¿Cuánto bien le haría Dios a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a tus padres, a esta sociedad, si tú aprendieras a amar?
Si de los que me están escuchando se levantasen 5 que aprendieran a amar como Jesucristo amó en esta tierra, qué bien, qué gran beneficio habría para esta sociedad. Se vería el reino de los cielos en esta tierra, se vería en tu casa. Mucha gente sería feliz. Si solo 5 de los que me escuchan, si solo 5 de los que me escuchan en este momento le dijeran a Dios: yo voy, Señor, yo los voy a servir, yo voy a servir en mi casa, yo los voy a amar, yo voy a hacer el tapete de ahora en adelante para que se limpien los pies, yo voy a ser el que va a tomar el hebrillo y la toalla y les voy a lavar los pies todos los días. Me menosprecien o no me menosprecien, lo valoren o no lo valoren, llueva, truene o relampaguee, yo lo voy a hacer por ti, Señor. Si solo 5 de los que me escuchan hicieran eso, si tú tuvieras el valor de decir, tuvieras el valor de probar y de entender a qué vida te llama Dios, entonces encontrarías el rumbo de la vida. Pablo decía: híjole, la tengo bien complicada, no sé qué escoger, porque yo ya quisiera estar con Cristo allá en el cielo, pero mientras estoy en la tierra tengo el deber de servirlos, y entonces ya no sé qué escoger, porque me agrada muchísimo la idea de estar con Cristo, y me llena de esperanza, pero también me llena de satisfacción estar así viéndolos aquí a ustedes, y también me siento pleno, y también me siento útil. Entonces, si tan solo probaras lo que es tomarle la palabra a Dios, y si tan solo lo pusieras por obra en tu casa, si tan solo te humillases para con Dios, cuánto amor se vería en hechos y en verdad en tu familia, en tu casa, en tu sociedad, en tu iglesia. Cerremos los ojos un momento, medita este canto que vas a escuchar, medita en la letra. Dios te está llamando. Cierra tus ojos un momento y medita en este canto que vamos a escuchar. Puedes
mis lágrimas, mi sangre también. Pudieras tú ser mi cuerpo, pudieras tú ser mi amor, pudieras tú ir por mí, no puedo yo. Aunque te niegue, aunque se opongan, aunque me digan que no te necesitan, si de las llamas los tengo que sacar. Yo para ti los tomaré, porque sé que tú les amas. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado. No, no descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia. Y si azotes, desvelos o ayunos, y si cárceles, deshonra y pobrezas, yo he de sufrir por amor a ti. Cuánto amor hay en la cruz, y yo en ti encuentro fuerza. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado. No, no descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia, y llevarás contigo a tu iglesia, y llevarás contigo a tu iglesia. Dios quiere que tomes las cosas en serio. Hagamos una oración y despidamos esta reunión. Padre, gracias, porque tú nos has dado libertad, Señor, para entender tu palabra. Que tu buen espíritu sea el que nos guíe a amar en hechos y en verdad. Que tu buen espíritu nos dé la claridad
para amar en cada circunstancia particular, Señor. Que tu buen Espíritu nos lleve a esa vida que no piensa en las recompensas de este mundo, sino que piensa en ti, Señor, en tu gloria, y que tiene compasión por aquel que tiene a su lado, Señor.